Colombianos, atención, el expresidente Álvaro Uribe Vélez invitó al presidente Gustavo Petro para que visite las obras de Antioquia. Y una de estas recientemente inaugurada es el túnel de Toyo, donde allí el expresidente Uribe pues dijo a Gustavo Petro que quiere que venga, que conozca las obras que se están desarrollando en Antioquia para que tenga más apoyo del gobierno nacional. Pues el mandatario insistió en que la inversión pública debe centrarse en la educación y la lucha contra el hambre. Pero vamos a ver cuál fue la invitación de Álvaro Uribe Vélez desde la obra El túnel del Toyo, ¿no? Él le preguntó al presidente de la República por qué él no tiene un diálogo aquí con el gobernador, por qué no visita esta obra, por qué no visita al doctor Federico Gutiérrez con el gerente de empresas públicas de Hidroituango, ¿no? Escuchemos qué dijo el expresidente a la invitación que le hizo a Gustavo Petro. Queremos respetuosamente, he hablado con el presidente Petro, él no está de acuerdo conmigo y seguramente yo tengo muchos desacuerdos con él. Hemos conversado francamente, pero hemos conversado respetuosamente. ¿Por qué él no tiene un diálogo aquí con el gobernador? ¿Por qué no visita esta obra? ¿Por qué no visita con el doctor Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín? Y con el gerente de empresas públicas Hidroituango. ¿Qué habría hecho el país ahora en el verano que hubo en las 4 turbinas de Hidroituango? En los años que vienen, cuando puede haber un problema de gas natural muy grave y unos veranos que nos lleven definitivamente a un apagón, las otras 4 turbinas de Hidroituango son necesarias. ¿Por qué no abren un diálogo sobre eso? Y sobre todos los proyectos que ha tenido Antioquia en esa materia. Yo creo que se necesita. Y Hidroituango también ha sido un gran generador de empleo, un gran aportante de conocimiento a la ingeniería, a todos los auxiliares de la ingeniería, etcétera. Queremos invitar al presidente a esto también. Nosotros somos oposición, pero tiene que ser oposición con argumentos. En 4 reuniones que he tenido con el presidente, lo he escuchado, él nos ha escuchado. Tal vez tuvimos un acuerdo que se debería mejorar en el tema agropecuario. ¿Cómo les parece la intervención aquí de Álvaro Uribe Vélez? Y pues frente a esto, Gustavo Petro le contestó y dijo: hombre, si las obras de Antioquia están prácticamente todas terminadas, pero la educación sigue descendiendo y el hambre aumenta, fue la respuesta del presidente Petro a esta invitación, ¿no? Pero es que nos vamos a dar cuenta cómo han querido pues sembrar la cizaña. Pues ahorita Gustavo Petro dijo que estamos frente a un inminente golpe de Estado por lo que está pasando con la investigación del CNE sobre pues violación de topes electorales de la campaña de Gustavo Petro, ¿no? Y es que así lo demuestra el colombiano diciendo: una factura de Caracol Televisión de alrededor 367 millones de pesos indicaría posibles violaciones a topes de financiación en la campaña de Gustavo Petro, pues no habría sido reportada al CNE y pues los detalles los cuentan acá. Sin embargo, aquí el señor Daniel Coronel dice que es una factura refundida, pero no es refundida porque al parecer sí está reportada, ¿no? Y dice lo siguiente: una factura de publicidad pagada y emitida por Caracol Televisión sería la prueba reina de que la campaña presidencial de Gustavo Petro violó los topes de gastos en primera vuelta. La factura electrónica expedida el 31 de mayo del 2022 a las 2:35 de la tarde, 2 días después de las elecciones, está registrada en la DIAN. El valor total es de 356.102.872 pesos y como comprador figura Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol. La contabilidad que envió la campaña a las autoridades electorales muestra que reportaron 28.384 millones de pesos como gastos de la primera vuelta. El tope de gastos era de 28.536 millones. Es decir, de acuerdo con los documentos, estuvieron 152 millones por debajo del límite. Por lo tanto, si no reportaron la factura de Caracol con un valor superior a 350 millones de pesos, excedieron el límite legal. Caracol entregó una relación completa de la pauta cubierta por esa factura y muestra que los anuncios fueron emitidos en las plataformas digitales, en espacios de noticias, en el Gol Caracol y en Blue Radio, entre otros. Toda la publicidad correspondiente a esa factura salió al aire durante el mes de mayo del 2022, es decir, antes de la primera vuelta, pues fue el domingo 29 de mayo. La ley establece que los topes de financiación y de gastos son diferentes para la primera y la segunda vuelta presidencial. Las razones son sencillas. La realización de la segunda vuelta no es un hecho, ya que un candidato puede ganar en primera. Además, la campaña de segunda vuelta se limita a 3 semanas y a 2 finalistas. Por tanto, pues la norma determina que los gastos deben reportarse separadamente. Una fuente de información de la campaña a la que consultó, pues dentro de la investigación para esta columna, me aseguró que para la gran mayoría de los proveedores no hay diferencia entre primera y segunda vuelta. La fuente quería decir que quienes venden productos o servicios para las campañas frecuentemente no tienen en cuenta la separación de las 2 vueltas a la hora de facturar.
Entiendo que eso puede pasar, pero en todo caso las campañas están obligadas a reportar por aparte los gastos de primera y segunda vuelta. Por lo demás, viendo la relación de anuncios correspondientes a la factura, se nota que Caracol no tenía esa confusión. Toda la publicidad fue metida antes de primera vuelta. La fuente de la campaña dice que esa factura está reportada en una lista de obligaciones pendientes de pago, entregada al Consejo Nacional Electoral, y resalta el número 17 de la relación como una deuda que tenían con Caracol Televisión, es decir, no se ha pagado. La explicación tiene varios problemas. El primero que salta a la vista es que la factura y el supuesto reporte de ella al Consejo Nacional Electoral tienen valores distintos. Mientras la factura 8136 tiene un valor de 356.102.872, la obligación pendiente del renglón 17 es por 367.755.972 pesos. Evidentemente no son la misma. Y nos preguntamos si son intereses colombianos, si esta factura no se ha pagado. Esto tendrán que investigarlo pues el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Lo segundo es que ese listado de obligaciones pendientes no discrimina cuáles son los de la primera vuelta y cuáles son los de la segunda vuelta. El informe de la fuente de la campaña pretende presentar como correspondiente a un gasto de primera vuelta que fue radicado el 18 de noviembre del 2022 por parte de los gastos de segunda vuelta. En la primera vuelta no aparece. La fuente también dice que es posiblemente pues hubo un doble reporte en la plataforma de cuentas claras y que incluso se pagó doble factura, y resalta que el renglón 2 del listado registra también un pago a Caracol Televisión por 4.796 millones de pesos. De acuerdo con un análisis, ya incluiría la factura. Entonces todo esto tienen que entrar a investigarlo, pues aquí la señora defensora de derechos humanos, Diana Marcela Otavo Morales, pues le refutó aquí a Daniel Coronel sobre esta columna de la supuesta factura pues refundida, y dijo: respetado don Daniel Coronel, en el siguiente pantallazo que puede ver usted en Cuentas Claras, que es del CNE Colombia, es claro que el valor sí está reportado, tal como lo muestra la factura. Voy a dejarle el pantallazo para que pueda ver que sí. Es más, no me crea a mí, descárguelo usted mismo mientras pues ve Cuentas Claras, ¿no? La factura refundida no está refundida porque ahí aparece en el registro público. Es muy posible que esté en el periodo de segunda porque ese es el periodo de emisión de la factura, que fue el 31 de mayo. Aún con eso, al pasar esta factura a primera vuelta no violan los topes porque hubo un registro doble y que es inválido para la reposición de votos y queda el espacio para ese gasto. En este caso no se puede afirmar ni que faltan registros ni que hay violación de topes, dice aquí pues la defensora, señores. Y pues Daniel Coronel dice: doña Diana, los gastos de primera vuelta no se pueden reportar en segunda. La responsabilidad es de la campaña y no del proveedor. Pues estamos en ese cuento, vamos a ver qué pasa. Sin embargo, pues Diana le responde: don Daniel, aún así, existiendo ese argumento basado en esta factura, pasándola a los gastos en primera vuelta, no se configuraría violación de topes electorales, y esto seguramente ya fue revisado por el fondo que audita y hace los giros. La factura refundida no está refundida, ahí aparece, puede estar mal registrada, pero si es por ese registro contable, no se configura la violación de topes electorales, ¿no? Y después Daniel le dice: es que no se puede pasar, respetada doña Diana. La norma exige reportar separadamente los gastos de primera y los de segunda vuelta. Los topes son diferentes. Mil gracias. Bueno, respetado Daniel Coronel, coincidimos entonces en que no existe la factura refundida porque en efecto sí aparece en Cuentas Claras. También coincidimos en que en virtud de este hecho no es posible afirmar una violación de topes electorales que daría como resultado la nulidad del acto de posesión presidencial. Usted tiene razón en el registro de primera vuelta, que puede tener algún error. Solo si un perito da la razón sobre la obligatoriedad de presentar un registro de primera vuelta, aún teniendo en cuenta que el proveedor emitió la factura con fecha posterior al 29 de mayo. Aunque la norma electoral da una reglamentación, a ningún contador lo podrían obligar a registrar una factura que no había sido emitida. A mí me parece que el equipo administrativo de Canal Caracol, en este caso, sí pudo tener responsabilidad, porque tiene obligación de facturar a términos los procesos electorales. Es decir, la conclusión aquí está en que esta factura fue emitida 2 días después de terminar la primera vuelta. Lógicamente, este registro se tuvo que ingresar en la segunda vuelta y no en la primera, como está afirmando Daniel Coronel, ¿no? Y pues Daniel termina diciendo: claro que no coincidimos. Mil gracias, dice acá. Entonces, pues ahí están las diferencias. Vamos a esperar que emite el CNE, y sin embargo, pues Gustavo Petro se pronunció frente a esto y dijo: se han organizado para dar un golpe de Estado. Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular, dice el presidente Gustavo Petro, ¿no?
Tanto así que recibió el apoyo de Cielo Rusinque, la superintendente de Industria y Comercio, y dijo: presidente, hay dos cosas que son indudables. La primera, que esta denuncia tiene todo el fundamento. La segunda, como quedó demostrado durante el último 1 de mayo, somos millones los que estamos acá, señores, y estaremos para defender el mandato del pueblo, le dice Cielo Rusinque. Sin embargo, la señora Katy Jubinado salió a atacar a Gustavo Petro de una forma visceral y le dijo: si la justicia investiga a Álvaro Uribe Vélez, qué bueno, la justicia es para todos, buen precedente, así debe ser. Cuando investigan a Petro, se consuma el golpe de Estado, el fascismo, me ataca, el pueblo debe ir a una lucha popular. Conclusión, Petro se cree por encima de la ley, dice la señora Katy Jubinado. ¿Ustedes qué piensan de estas palabras, no? Después dice ella: Colombia tiene un sistema de pesos y contrapesos que funciona. Álvaro Uribe Vélez, cuando su popularidad rondaba el 80%, la Corte Constitucional le frenó la segunda reelección. Hoy enfrenta un juicio por presunto soborno a testigos. La Corte Suprema le tumbó una treintena de congresistas. Decenas de sus funcionarios fueron investigados y condenados. Y ahora resulta que Petro no lo pueden investigar porque es de izquierda, porque es del pueblo, porque es pobrecito. Increíble ver hasta dónde está llegando el fanatismo y la falta de objetividad. La ley es para todas. Y aquí le dicen a la señora: amiga, ¿ya te volviste hasta uribista? Le dicen acá a la señora. Y pues también otro usuario le dice: el caso es que la justicia de Colombia está perpetuada por la delincuencia. ¿Cuál justicia? Si en un país serio y con justicia, Álvaro Uribe Vélez ya estaría en una cárcel. Y cómo no, señores, en una cárcel, como lo dice el exfiscal Montealegre, ¿no? Entonces, dése en cuenta, y termina diciendo la señora: si uno deja entrar a su campaña a Benedetti, al Clan Torres, a Julián Bedoya y a Carlos Andrés Trujillo, difícilmente puede salir después a victimizarse. Si llegas al poder con la corrupción, gobiernas con la corrupción. Lo demás son pataletas, dice la señora Katy Jubinado. Sin embargo, aquí el señor Gabriel Cifuentes dice lo siguiente, porque pues la gente se está preguntando: ¿el CNE puede sacar al presidente Gustavo Petro? ¿Puede sancionarlo? ¿Puede juzgarlo políticamente? No, señores. Aquí Gabriel Cifuentes lo dice: jurídica y constitucionalmente esto es cierto. El único que puede hacer juicio político al presidente es el Congreso. Cualquier irregularidad en financiación de campaña que se encuentre en el CNE solo tendrá efectos inmediatos en su gerente, es decir, en el señor Roa, ¿no? Exgerente de campaña. No es golpe, es lo que establece la ley, dice el señor. Y pues aquí Jubinado salió a darle retweet a este señor y dijo: al presidente Petro solo lo puede destituir el Congreso en un juicio de carácter político, algo que no pasará. No es el CNE cuya investigación puede, si acaso, derivar en sanciones al gerente de campaña, tal como pasó con Roberto Prieto, gerente de campaña de Santos, quien terminó en la cárcel por Odebrecht. Así que ni golpe de Estado, ni blando, ni nada. Petro terminará su mandato y lo más recomendable es que se ponga a trabajar. Dice aquí la señora Jubinado: manda a Gustavo Petro a trabajar, como si no trabajara. Hágame el favor. Y es que los medios se han encargado, mejor dicho, de una forma así visceral de atacar al gobierno, ¿no? David Porras lo deja evidenciado en este video. Los medios de la oligarquía mienten, no se dejen engañar, no al golpe de Estado. Démonos cuenta si esto se configura como una presión para sacar al presidente. No se deje engañar. Primero se dijo que íbamos a expropiar los ahorros pensionales con la reforma. No hay ninguna expropiación y no hay ninguna toma de esos recursos para financiar el pilar solidario, como se ha hecho equivocadamente, es totalmente falso. Luego, que con las inversiones forzosas íbamos a expropiar los ahorros de la gente. El sistema financiero colombiano celebra el acuerdo al que llegamos el día de hoy con el gobierno nacional. Quiere decir que se va a incrementar en 55 billones el desembolso a los sectores que el gobierno ha definido como la punta de lanza de la reactivación económica. Los ahorros de los colombianos nunca estuvieron en riesgo. Que la ley de financiamiento plantearía el 5 por 1000. En ningún momento allí se va a tocar el 4 por 1000 y no se va a transformar de ninguna manera el 5 por 1000. Eso es solamente especulación. Que dejamos sin combustible a las aerolíneas. Se logró recuperar la operación de la refinería de Cartagena en 3 días, tiempo récord. Teníamos todo el abastecimiento garantizado, el stock, la condición es normal. No tenemos por qué tener cancelaciones de vuelos y que todo el abastecimiento del país para la aviación y la operación aérea está garantizada. Y ahora que hay expropiación express en el proyecto de jurisdicción agraria. Pero por favor, léanlo, estudienlo para que puedan asumir una posición ustedes y no sean influenciados frente a la desinformación. Que no sean los mitos, que no sea la angustia, que no sea el terror mediático el que defina el rumbo de la justicia agraria. Que sea la vida, la convicción por la tierra. Invitamos a la ciudadanía a verificar sus fuentes de información y a consultar los canales oficiales del gobierno nacional. No más desinformación. No más desinformación, como dicen acá, definitivamente. ¿Y saben quién debe estar realmente triste? El señor Gustavo Gómez, hablando de periodistas y de desinformación. Sí, señores, este periodista uribista, que es director de 6 AM de Caracol Radio,
pierde su cuenta de Twitter o de su cuenta X porque fue hackeada. Resulta que este señor al parecer abrió un link malicioso en correo directo y pues señores se apoderaron de su cuenta. En este momento pues Caracol Radio hace la denuncia y dice: se permite informar que la cuenta de nuestro director Gustavo Gómez fue hackeada. Cualquier información desde esta cuenta ahora llamada Breach XP no tiene nada que ver con él, ¿no? Y miren, con 548,000 seguidores de desinformación, ¿no? Hackeada la cuenta en el X del polémico periodista de Caracol Radio, Gustavo Gómez. Aquí le dicen I love you, todo por robarle la foto a Paridos, el tipo más bruto de Colombia, que pesar Gus, y se ríen. Ahora sí lo seguiré, gracias, dicen por acá, ¿no? Entonces des en cuenta, creo que también Mabel Lara la perdió, ¿no? Y por supuesto, Juinado dice: Dios, no puede ser. Porfa, tengan cuidado, no abran ningún link, ¿no? Increíble, pero aquí dicen, esta cuenta es spam y está enviando links por mensaje directo alertando una supuesta infracción a las normas de uso para luego hackear las cuentas. No abran el mensaje y mucho menos abran el link. Repórtenla y luego bloqueenla, ¿no? Pierde su cuenta el señor Gustavo Gómez, ¿no? Que ya le está haciendo campaña a Sergio Fajardo, ¿no? Por último, señores, resulta que ha habido revuelo con esto de las muñecas de la mafia y Daniel Monroy se refiere a eso porque han atacado a Gustavo Petro de una forma impresionante, pero no han visto el contexto del discurso completo, ¿no? ¿A qué vemos esto, no? Pues Daniel Monroy dice: a propósito, la activista directora que se indignó con la expresión muñecas de la mafia sacada de contexto, nunca sacó un titular, un tirino o algo que mostrara su indignación con los 12 billones de pesos que se habría robado el uribismo. Solo guardó silencio. Ahí nos damos cuenta la clase de periodismo que maneja ella, ¿no? No sé si el silencio es porque un géneco estaría involucrado en este aberrante desfalco. Saquen sus conclusiones, dice aquí Daniel Monroy, ¿no? Increíble, señores, pero ya que estamos hablando de las señoras muñecas de la mafia, nos damos cuenta porque Gustavo Petro quizás quiso decir esto con sus palabras. Aquí lo dice esta señorita Fanny Esperanza. El presidente habló de unos periodistas del establecimiento que figuran como muñecas de la mafia, de toda la mafia del poder inquistado en Colombia, que ustedes saben que controlan la mayoría de las vainas que suceden en este país. Y salieron un montón sintiéndose aludidas a decir: ¿muñeca de la mafia? ¿Yo que andaba con Carlos Castaño? La Claudita. Yo que pertenezco a una de las familias más corruptas de Colombia y que de hecho también encubrí presuntamente a un man que tenía unos cultivos por allí, muy famosito, un tal San Clemente. Yo que tengo al marido denunciado. Yo que tengo a mi papá también por ahí denunciado en un tal cartel de la contratación. ¿Por qué se sienten aludidas? ¿Por qué? ¿Por qué se sienten aludidas, no? El marido investigado es el de Darcy Quinn. El de María Andrea Nieto, el papá, por contratos, pues ahí está pendiente. La señora Vicky Dávila, San Clemente sí sabía. Entonces des en cuenta cómo les tiraron el agua sucia acá por la verdad, ¿no? Pues resulta que aquí Néstor Morales y Gustavo Gómez rotulaban a Vicky Dávila como morbosa y chismosa. Y ahí sí la señora hoy en día solo camaradería, ¿no? Pero se sienten aludidos cuando se les rotula a la misma señora de mafiosa. Ahí sí salen a defenderla, cuando cumplen con los requisitos, ¿no? Es nuera de un clan criminal y defensora de paracos, dicen acá. Escuchemos esto. La publicación total del video del ex viceministro Carlos Ferro y un policía hablando de temas sexuales desató como hace mucho no ocurría un gran debate entre periodistas. Por ejemplo, esto dijo Gustavo Gómez: termina un día fatal para Ferro, pero ha sido un peor día para el periodismo serio y sensato. Hoy se cruzó un límite peligroso. Néstor Morales, director de Mañanas Blue, también entró en la polémica y escribió lo siguiente: seamos sinceros, este video se publicó por el morbo y el chisme, o aporta algo a un debate serio. Hoy se destruyó una familia y su intimidad. La periodista Vicky Dávila, quien reveló el video, se defendió y escribió lo siguiente: esto es sórdido, sí, pero hay que investigarlo. Por Dios, las víctimas están en el medio. Solo dejó unas preguntas sueltas. ¿Realmente ese video es una prueba de algo? ¿De un delito? ¿O es una simple conversación íntima entre dos adultos? El tiempo y las investigaciones lo dirán. Y entonces ahora, como le dicen muñeca de la mafia, ahí sí salen estos mismos periodistas que criticaban a Vicky Dávila, pues diciéndole que por qué Gustavo Petro la trata de esa forma tan baja, ¿no? Ahí estamos con la doble moral. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Y es que se encuentra que reviven un video donde la señora Vicky Dávila involucraba a un ex ministro con un policía mostrando un video cuando trabajaba en la FM, ¿no?
Tanto así que fue un escándalo de la comunidad del Anillo y demás. Sin embargo, nada probaba este video, sino el morbo que genera Vicky Dávila a veces con sus titulares, que no ha cambiado para nada, ¿no? Como cuando dijo que Laura Sarabia había bajado 5 maletas del carro y demás, y solo había sido una pérdida de plata, diciendo que habían 3.000 millones y que los policías no podían cargarla. Sin embargo, todo se descubrió y quedó como una mentirosa. Entonces, des en cuenta, cuando la criticaban y ahora la apoyan porque le dicen muñeca de la mafia. Todo por ir en contra de Gustavo Petro. Miren el video.